Gracias por ingresar nuevamente a mi canal. Mi nombre es Patti Javas y decidí hacer este vídeo porque realmente veo al inversor muy confundido frente a lo que está sucediendo en el mercado. Cuando tenemos un día que suben las techs, al otro día suben los bancos, al otro día sube, es decir, esta suerte de lo que nos hacen pensar en una cierta rotación frente a una fuerte caída en las acciones de Alibaba, y no es menos la corrección que están teniendo las acciones de Amazon también, frente a un impulso que vimos en el sector bancario y aéreo a comienzos de la semana, inducido por el efecto del conocimiento de la vacuna de Pfizer. Lo cierto es que después de la semana de elecciones, donde veíamos al oro y la plata subir en principio, y yo decía que a nivel técnico, si no avanzábamos sobre 1975 en el oro, no tenía capacidad para sostener el avance porque nos faltaba el momento de mediano plazo que diera impulso. Finalmente eso corrigió, porque también, si queremos que el sector bancario subiera, también teníamos que inducir a la tasa a subir, y las cosas no compatibilizaban. Entonces alguno tuvo que perder, y perdió el oro y la plata, y entonces no sabían cómo decirnos o cómo justificar que el dólar finalmente no estaba retrocediendo, y en todo caso tan solo lo hacía frente al yuan. Situación que no es de ahora ni producto de las elecciones, sino que ya el cambio de dirección en el dólar versus el yuan ya data desde junio. Entonces acá no es un efecto eleccionario, sino que quizás se aceleró un poquitito más en el día de las noticias, cuando iban contando los votos en favor de Biden. Entonces indujo esa situación, pero la realidad no es todo lo que nos están diciendo, sino lo que vemos realmente en lo que pasa directamente en el mercado. Y al cierre del viernes nos encontramos en una tasa implícita del bono que estaba tocando un área de importante soporte y que no admitía baja. Si bajaba desde esos niveles, y con niveles que veíamos tanto en Citigroup como en Bank of America bastantes comprometidos, justamente tuvieron que inducir a una suba en la tasa implícita del bono en la jornada del lunes para poder salvar en ese caso al sector bancario. Justamente, o casualidad, aparece la vacuna de Pfizer en la jornada del lunes. Entonces eso permitió también festejar el mercado, en cierta forma, lo que festejaron el triunfo de Biden en las calles de New York el pasado domingo. Parece que pasan muchas cosas, y pasó acá nomás. Todo esto en pocos días, es decir, mucha volatilidad. Veíamos con la noticia de Pfizer al sector aéreo incluso subir, pero no pudiendo salir, en el caso de American Airlines, del canal bajista que formó con la pandemia. Yo indicaba mucho en Twitter y en mis audios el área de resistencia entre 13.50 y 13.70, que no pudo sostener al cierre del lunes. Entonces, bueno, todo esto nos llevó a la corrección que vimos en las últimas jornadas, así como se juntaron las correcciones en el sector de techs, tanto en China como justamente en Alibaba. Hoy tuvimos un leve rebote en el sector del Nasdaq, en las techs, pero realmente no lo suficiente como para retomar la dirección alcista anterior. Sí me preocupa que en base, por eso el vídeo de hoy, es la situación tanto en Alibaba como en Amazon. En Alibaba justamente decía que hoy, si no avanzaban las acciones de Alibaba por arriba de $271 y permanecían al cierre sobre ese nivel, seguirían retrocediendo. Y en este retroceso que se está dando con un momentum de mediano y corto plazo a la baja, el problema que tenemos es que el largo plazo también se estacionó en zona de altísima sobrecompra, que no es lo que teníamos en febrero o marzo, y esto es lo que me preocupa, que pudiera empezar a presionar el momentum de largo plazo a la baja. Y si en esta corrección Alibaba llega a quebrar el área de 240, 238, realmente está en una situación de peligro, o tan
tan peligrosa o tanto peor que fue a comienzos de la pandemia en la baja de febrero-marzo. Si después lo traslado esto a lo que pasa en las acciones de Amazon, también estoy en una situación un tanto similar, quizás un poquitito más atrás, pero si llegan las acciones de Amazon a colocarse por debajo de la zona de 3080, 3084, dependiendo de la velocidad de la baja, eso me induciría a una situación muy similar a la que veo en Alibaba. Entonces, en cierta forma, esta situación me preocupa, y después cuando le uno la tasa implícita del bono, que hoy permitimos a las acciones del Nasdaq avanzar sin tener operatoria en el mercado de bonos por el Día de los Veteranos. Entonces, ahora que están ya los mercados en Asia actuando, estamos teniendo una tasa implícita del bono de 10 justamente en retroceso. Está en estos momentos en 0,93%, está retrocediendo casi un 6%. Esta situación, que ya hoy vimos retroceder a los bancos, salvo que apuntalaron un poquito a Citigroup porque realmente está tirado por el piso, y sigue sin salir del límite digamos, de lo que era, como les decía, en American Airlines. Citigroup en el sector bancario tampoco está saliendo del canal bajista que comenzó con la pandemia, al estar en esta área de los 28, 29 puntos. Entonces, bueno, si le sumo esta situación de la tasa implícita del bono, me empieza a preocupar. Es decir, obviamente que después de la suba que tuvimos en la tasa implícita del bono tan abrupta en la jornada del lunes, obviamente es de esperar una toma de ganancias. Pero acá hay que estar muy atentos a qué nivel esta toma de ganancias se da en la tasa implícita del bono, porque de ser así, esto pudiera afectar al sector bancario, y sumado a la situación digamos, a los daños técnicos que hay en el sector tecnológico y mucha sobrecompra que no teníamos en febrero o marzo, que esa es la gran diferencia, que cuando tenemos una corrección de mediano plazo en el sector de techs, no estamos en las mismas condiciones que teníamos en febrero o marzo, donde la sobrecompra no es la que tenemos hoy. Entonces, eso es lo que me preocupa, y si bien ahora todo esto pudiera inducir a una corrección de corto plazo en el mercado, dependiendo hasta dónde llegue, recuerden que muchos de los medianos plazos todavía no han retornado al alza, después que recuerdan que tuvimos una semana previa a las elecciones de fuerte baja, después una jornada de suba en la semana de elecciones, estos días con altibajos, pero fuerte suba en la jornada del lunes. Entonces todo esto se dejó como cierta volatilidad, pero todavía, a pesar del avance de la jornada del lunes, muchos momentos de mediano plazo todavía no han avanzado. Y si a esto le sumo la situación de altísima sobreventa del VIX, me cuesta mucho pensar que tengamos espacio para seguir subiendo y con eso inducir a una forzada suba del momentum de mediano plazo. A tal caso, lo que veo es la posibilidad de una corrección de corto plazo, le llamo 1 a 2 semanas en el mercado, y el riesgo está en que en ese trayecto de 1 a 2 semanas, que no se quiebren importantes niveles de soporte en algunas secciones quizás más comprometidas, especialmente lo que estamos viendo en el sector de techs. Entonces, si eso se puede, digamos, soportar, entonces, bueno, todavía tendríamos la capacidad para poner un freno hacia la última semana, hacia fines de la semana última de noviembre, entonces inducir después a un rebote en diciembre. Pero siempre tengamos en cuenta que ya en las techs el momentum de largo plazo está muy sobrecomprado. Entonces, bajo esas condiciones hay que estar muy atentos en lo que nos sugiere también el VIX, que también el VIX está en una zona de sobreventa, y si acá en la jornada de mañana o en las próximas jornadas tenemos un avance por arriba de
más o menos le considero un 24.50, que no es mucho de lo que estamos teniendo, entonces podría inducir a un aumento del momentum de corto plazo y en todo caso tener un movimiento al alza, y dependiendo obviamente cuál sea el nivel donde alcance el VIX, ese es el riesgo que correría el mercado, porque el momentum de mediano plazo en el VIX está en zona de neutralidad, y dependiendo de cuánto este avance, por ejemplo, si volviera a colocarse el VIX por arriba del área más o menos, sería en principio de 27.50, después un avance arriba del área, como les digo, dependiendo de todo, de la velocidad de la situación. Si volvemos a retomar sobre 27.50, empezaríamos a tener fuerza adicional del momentum de mediano plazo en el VIX, y eso inducir a mayor corrección en el mercado, donde entraría el peligro en el caso de avanzar arriba de 33.5. Calculo que por ahora es lo que yo pienso, es que pudiera ir hasta el área de los 27.50. Es probable que pudiera alcanzarlo en el curso de las próximas 2 semanas, y cuando se vea en peligros el mercado, ahí sea donde vean los políticos realmente que tienen que largar el paquete de ayuda, que en Europa está previsto para diciembre, y vamos a ver cómo esto juega con el recuento de votos que está haciendo Donald Trump también por las elecciones, que se junta toda esa presión, y eso puede dilatar también el paquete de ayuda. Entonces poner todo en la balanza, entonces es ahí donde a mí me agarra cierta desconfianza, y esto, si bien pudiéramos tener una pausa, si en 27.50 frenamos en el VIX, pudiéramos tener una pausa en el mes de diciembre. Vamos a ver qué panorama tenemos para el primer trimestre del año. Reitero, acá lo que más me está preocupando es la situación de sobrecompra del momentum de largo plazo en las techs. Entonces, en el caso de haber una corrección, dependiendo hasta dónde llegue en el sector tecnológico, pudiera tener fuerza adicional a la baja del momentum de largo. Entonces, bueno, hasta acá vamos a llegar con este vídeo. Más que nada, un poquitito de cautela en estas próximas 2 semanas. Aumenten un poquito el nivel de cash para quizás algún movimiento brusco que en el curso de las 2 semanas tengamos, como para hacer movimientos, pero realmente estén con precaución y tratando de hacer movimientos cortos para no quedarse, digamos, tan expuestos en un mercado donde acá es importante también la tasa implícita del bono, que si ahora está retrocediendo, calculo que se dejaron ese colchón entre el cierre del viernes y lo que vemos ahora, ese gap entre el lunes y viernes, entre el viernes y el lunes, justamente está siendo de colchón, pero ese colchón no sé si es justamente a propósito, inducido a una posible corrección que vamos en el mercado en el curso de las próximas 1 a 2 semanas. Bueno, hasta acá los dejo, y si les gustó el vídeo háganle un like, suscríbanse al canal, así les llega el aviso cuando levanto un nuevo vídeo, y cualquier cosa que se quieran comunicar conmigo, háganlo por email a javaspati@gmail.com, y en Twitter me pueden encontrar como pati_javas. Muchas gracias.